Buenas noches, mi amado, mis hermanos. Un saludo aquí desde España, desde Girona, España. Bueno, buenas noches aquí en España, no sé, en cualquier otro lugar donde puedas estarlo viendo. Supongo que en Latinoamérica es de día, ahora aquí es de noche ya, son las 10 y 3 minutos de la noche. Eh, Saludarte con la paz y la gracia del Señor sobre tu vida. Eh, Deseando que el Señor siga prosperando tu camino y ayudándote en todo lo que estás haciendo. Me gustaría que antes de empezar con el mensaje pudiéramos orar un poquito, darle gracias al Señor por esta palabra, darle gracias al Señor por este mensaje y que sea Él hablándote a tu espíritu, que sea Él ministrándote en esta palabra. Señor, te doy gracias una vez más, Padre, alabo, bendigo tu nombre, Dios mío. Eres tú, Señor, hablando a cada uno, Padre, a través de este mensaje, Señor. Eres tú trayendo libertad, Señor, rompiendo, Dios mío, todas las cadenas que hoy van a ser quebrantadas, Señor. Eres tú glorificándote, Dios mío. Eres tú hablando hoy, Señor. Declaramos, Padre, que es tu reino en nosotros, Dios mío. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarte, o quiero traerte un mensaje que lo he titulado Al otro lado del velo. Eh, y si tienes Biblia, me gustaría que abras Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 16 en adelante. Eh, ¿Por qué al otro lado del velo? Creo que hay una transición que la iglesia se ha quedado a media, que no ha llegado a hacer, que hay un cambio que no hemos entendido. Y por eso me gustaría tocar este tema. No estoy hablando directamente a nadie, sino estoy hablando de la iglesia en general, del cuerpo de Cristo, porque al final hay una sola iglesia, todo lo demás son congregaciones, solamente hay un cuerpo, que es el cuerpo de Jesús, y es la iglesia de Cristo. Y creo que esa iglesia es la que tiene que transicionar o acabar de dar un paso para poder entender qué es lo que Dios trae en toda temporada y qué es lo que Dios está haciendo. Si tienes tu Biblia, sin más preámbulos, vamos a leer este versículo. Hoy no lo voy a hacer como hago habitualmente, hoy quiero ir desmenuzando poco a poco estos versículos porque eh, esto es algo trascendente en nuestras vidas. Esto no es algo intrascendente, esto no es algo que pueda pasar y nada más, ¿no? Esto tiene una trascendencia, esto tiene que enfatizar en un principio o tiene que enfatizar en un cambio dentro de la iglesia, pero no solamente dentro de nosotros, dentro de la iglesia, pero no solamente dentro de nosotros, sino nosotros tenemos que también ser partícipes de ese cambio y enfatizar ese cambio en toda la sociedad. Porque si nosotros nos quedamos estancados en donde estamos, o nos quedamos encerrados en las cuatro paredes, o nos quedamos dentro de la misma iglesia o dentro del velo, no vamos a pasar a ningún lugar. Antes quiero explicarte qué es el velo, ¿cierto? No quiero pasarme ese tema ni quiero adelantarme a eso. El velo, la palabra nos enseña en el tabernáculo de Moisés, nos enseña en el libro de Deuteronomio, nos enseña cómo se construyó el tabernáculo y nos enseña las partes del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo se dividía en tres partes grandes. Una era los atrios, otro era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. Los atrios al lugar santo había un velo o una cortina, la cual no era no era muy gruesa, era una cortina normal y era un sitio donde podían acceder los sacerdotes al lugar santo. Pero de ahí había el lugar santísimo, donde se accedía a la presencia del Señor, donde estaba el arca, donde estaba la vara, donde estaba la presencia de Dios. Y ahí había un velo de unos 10 centímetros de ancho. Era un velo tan grueso que aunque tú estiraras, dicen los expertos que si estiraran dos caballos, uno por cada lado, el velo no se rasgaría así como así. Entonces estamos hablando de un velo de consistencia. Hoy yo quiero hablarte de al otro lado del velo. Al otro lado del velo es la presencia del Señor. Al otro lado del velo es donde está Dios. Al otro lado del velo es la gloria de Dios. Antes
quiero leerte Hebreos 10. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré. Te estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. No tengo nada en contra de ninguna versión, no tengo nada en contra de la Reina Valera, no tengo nada en contra, es más, uso bastante la Reina Valera, pero me gusta la Nueva Traducción Viviente en algunas partes por la simplicidad de las palabras. Es decir, no usa un idioma muy antiguo, no usa un idioma que prácticamente está en desuso, o un tipo de castellano, un tipo de español que está bastante en desuso, sino usa palabras más actuales, más fáciles de entender, que al final de lo que se trata. La Biblia es para entenderla. La Biblia no es simplemente para leerla y para memorizarla, sino es para entender lo que explican ellos, porque la palabra nos enseña quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, dice aquí en estos versículos, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré. ¿Qué pacto es? ¿Cuándo sucedió este pacto? Quiero traerte atrás, final de los libros de los evangelios. Jesús es crucificado. Quiero ponerte en escena. Es crucificado, está clavado en la cruz. Dice la palabra que Él respira su último aliento y entrega su espíritu. Y dice que en ese momento sucede un terremoto en la tierra, sucede un terremoto alrededor, y dice que el velo del templo se rasga en dos. Ese mismo velo que yo te estaba hablando, que ni aún dos caballos tirando uno por cada lado lo rasgaban, fue rasgado. ¿Por qué? Porque ahí se rasgó el velo, dándonos acceso al nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que la ley del Señor ya no iba a ser escrita en papel, que la ley del Señor ya no tenía que ser memorizada, sino que la ley del Señor iba a ser introducida en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo? A través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios. Dios estaba estableciendo su ley, Dios estaba estableciendo, Él mismo se estaba estableciendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Dios nos estaba trayendo a la nueva postura, que es la nueva postura de estar en Cristo, a este nuevo pacto, acceso de la gloria de Dios. Sigo leyéndote en el versículo 17, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no más ofrenda para el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, te leo el versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Quiero dejarlo ahí, pero luego seguiremos en adelante. Dios está hablando muy claro en esta parte. La palabra es muy clara. El escritor de Hebreo lo desconocemos. Nadie no tiene titularidad. El escritor de Hebreo. Hebreo es un libro que no tiene título, pero se asemeja mucho a Pablo. Podríamos decir prácticamente que es Pablo por tipo de escritura. Dice, y nunca me acordaré de sus pecados. Está hablando de una remisión, está hablando del nuevo pacto, está hablando de una redención. Es decir, en este nuevo pacto, en esta nueva estatuto establecido por Dios, después del velo, al otro lado del velo, hay un pacto en el cual ya no se ofrecen sacrificios. Ya se hizo el mayor sacrificio, que fue el mismo Cristo por nosotros, redimiendo todos los pecados. Ya no estamos en el sacrificio de los palominos, en el sacrificio de los corderos, en el sacrificio de los bueyes, sino ya eso fue, y accedimos al nuevo velo, al nuevo pacto, al otro lado del velo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, entrando en el lugar santísimo para la sangre de Jesús. ¿Sabes qué? En la época, al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Dios quebrantó eso para que nosotros entráramos, para que nosotros moráramos en el lugar santísimo, para que pudiéramos establecernos en él. Y de repente sigue diciendo, y así que nos dice, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Es decir, es en el momento del sacrificio de Jesús, el velo fue rasgado y abrió un nuevo camino de acceso, un nuevo camino a la gloria de Dios, un camino libre, un camino abierto a la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que
El problema es que muchas veces la iglesia no ha transicionado a ese camino. La iglesia se ha quedado en medio, la iglesia se ha quedado asomando la cabeza por el velo. Pero es hora de que la iglesia pase al nuevo camino, de que la iglesia pase al pacto nuevo, de que la iglesia pase al pacto del Espíritu de Dios. Hasta ahora, hasta este momento, hasta el momento de Jesús, el pueblo de Israel, los hebreos, vivían bajo una doctrina de una ley, bajo una ley enseñada, una ley aprendida. Pero ahora el velo fue rasgado y Dios les estaba dando acceso a una ley establecida en el Espíritu. Dios le estaba dando acceso a un camino del Espíritu. Dios le estaba dando acceso a un camino de fe. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia vuelve atrás. Que la iglesia primitiva sí que avanzó al camino de la fe. La iglesia primitiva dejó atrás la ley y pasó, atravesó y empezó a ver al otro lado del velo, empezó a ver la gloria de Dios y empezó a trabajar bajo la gloria de Dios. Pero en estos tiempos la iglesia ha vuelto atrás. Se ha vuelto a establecer bajo la ley, se ha vuelto a establecer bajo la doctrina, se ha vuelto a establecer bajo los estatutos establecidos por Dios. Mira, nosotros, yo no soy judío, yo soy, o creo que no lo soy, no sé, no conozco mis raíces profundas de mi linaje familiar, pero yo creo que no soy judío, pero sí soy cristiano. Yo no soy el Israel físico, pero sí soy el Israel espiritual de Dios. Yo no soy el olivo, digámoslo así, germinado, el olivo que nace del suelo, pero sí soy la rama injertada en el olivo. Es decir, Dios rasgó el velo, Dios quitó el muro entre el judío y el gentil, los unió en un solo pueblo. Dios rasgó el velo entre las tradiciones y las quitó para dar acceso directamente a su gloria, directamente a su presencia, directamente a lo que Él quiere. Hoy ya no somos un pueblo de, digámoslo así, un pueblo de tradiciones judías, sino somos un pueblo de tradiciones espirituales. Ya no somos un pueblo de la cultura judía, sino somos un pueblo de la cultura del reino. ¿Por qué te dije tradiciones espirituales? Porque estamos atados y ligados a un solo espíritu. Estamos atados y ligados simplemente en Cristo. El problema es que tenemos que entender esto. La iglesia se queda atrás porque no entiende que ya no estamos ligados a las tradiciones judías, sino estamos atados a Cristo. Estamos ligados al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por eso nosotros nos cuesta tanto avanzar en esto. El versículo 20, quiero que lo entiendas, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Por qué el camino nuevo? Porque Dios estaba trayendo un nuevo pacto. Dios estaba estableciendo un pacto de carne y sangre. Dios no estaba estableciendo un pacto de ley, Dios no estaba estableciendo un pacto de sacrificio, sino un pacto de carne y sangre. Dios estaba estableciendo la ley de Dios en el corazón del hombre. Ahora, te sigo leyendo porque esto es importante, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificado por el corazón, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Dice, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Sabes qué? Estamos en una temporada del Espíritu. Te estoy diciendo que estamos en la temporada del Espíritu, en la que Dios está pesando los corazones, en la que Dios está mirando los corazones, en la que Dios está necesitado de corazones sinceros, no de gente que conozca su ley, no de gente que sepa cosas, no de gente que tenga cosas establecidas, no de gente que tenga doctrina, sino que tenga corazones sinceros para que la revelación del reino, para que la revelación de Dios sea establecida en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere establecer? ¿Cuál es la ley que Dios quiere establecer? La ley que Dios quiere establecer no fue la ley de Moisés, sino fue la ley del inicio, es la ley del nuevo pacto, es la ley de Melquisedec establecida en el corazón del hombre, es la ley de Jesús, es la ley del reino de los cielos establecida en el corazón del hombre. Esa es la ley que Dios quiere establecer, pero la única forma de que Dios pueda establecer esa ley en nosotros es a través de un corazón puro, es a través de un corazón sincero, es a través de un corazón que realmente ama a Dios y es a través de un corazón que se mueva en fe, es a través de un espíritu recto, es a través de un cuerpo purificado para Dios. Cuando dice bañaros con el agua
purificada. No está diciendo de me voy a dar un baño con agua pura, ni con agua bendita, ni con agua santa, sino está diciendo mi cuerpo es un lugar, un templo del Espíritu Santo, es un lugar perfecto para el Espíritu Santo, entonces voy a cuidarlo, voy a establecerlo, voy a cuidar mi cuerpo y voy a tenerlo preparado para Dios en este tiempo. Este es el nuevo pacto, esto es lo que Dios está estableciendo en esta temporada, esto es lo que Dios está buscando en esta temporada. Que entendamos que tenemos que estar mirando al otro lado del velo, que no podemos quedarnos viendo, no podemos quedarnos detrás de la cortina, sino que tenemos que pasar la cortina, que tenemos que ver que al otro lado de la cortina está el reino de los cielos. Jesús, Juan el Bautista, cuando estaba allá en el desierto, que les predicaba allá cerca del Jordán, les predicaba a los fariseos y les decía, arrepentíos pues, el reino de los cielos se está acercando. Pero Jesús cambió el tiempo. El primer sermón de Jesús inicia igual, con esa misma frase, cambiando el tiempo, cambiando la conjugación del verbo. Jesús le dijo, arrepentíos pues, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué? La iglesia está esperando la venida, la iglesia está esperando que el reino sea cuando venga la venida. Mira, el reino de Dios, el reino de los cielos ya fue establecido, el reino de Jesús fue establecido ya. Lo que pasa es que fue establecido en lo espiritual, fue establecido en la tierra. Jesús mismo dijo, arrepentíos pues mi reino se ha establecido. Cuando el velo se arrancó tuvimos acceso directamente al reino de los cielos. Cuando el velo se arrancó tuvimos acceso directamente a estar en el reino. Cuando el velo se arrancó tuvimos acceso a la cultura del reino, a la manera de vivir del rey, porque tuvimos acceso para conocer al rey. ¿Cómo tú puedes conocer un reino? A través de su rey. Tú no conoces un reino si no conoces a su rey. Así es el de los cielos. Dios rompió el velo, Dios rasgó el velo para que nosotros pudiéramos acceder al reino. Dios quebrantó el velo para que nosotros pudiéramos acceder al reino. Pero es tiempo de que la iglesia se dé cuenta. No podemos seguir viviendo bajo doctrinas de antiguo. No podemos seguir viviendo bajo doctrina de lo que el hombre estableció. Mira, la ley de Dios tiene 613 leyes, 613. Hoy nadie es salvo por la ley. Nadie puede ser salvo por la ley, porque nadie de nosotros cumple las 613 leyes. Pero, ¿qué hemos decidido como iglesia o como cuerpo de Cristo? Mezclemos los dos. Cojamos algunas leyes de allá y vivamos por esta parte de aquí del Espíritu. Eso no puede ser. Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. El cumplimiento de la ley fue en Cristo. Cristo fue el cumplimiento de la ley. Ahora Él dio un nuevo camino. Él dio un camino vivo, un camino por el Espíritu, un camino por caminar por la presencia de Dios, un camino siendo guiado por Dios, un camino siendo dirigido por Dios, no siendo dirigido por doctrinas de hombres, no siendo dirigido por cosas establecidas. Hoy las iglesias todavía siguen hablando de altares, todavía siguen hablando de incluso de lugares santos. Tú eres el lugar santo de Dios, tú eres el altar de Dios, tú eres tú eres el que lleva la presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti. Nada de lo que te rodea merece o tiene, nada me refiero a nada físico, a un lugar, a un sitio. Es algo santísimo. El lugar santísimo está en ti. ¿Cómo se divide tu cuerpo? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es de Dios, es el lugar santísimo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes la gloria de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes la presencia de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, el reino de los cielos está en ti. La ley de Dios está establecida en tu corazón. Pero es necesario que la iglesia reaccione, que la iglesia se dé cuenta que no puede seguir establecido en dogmas, establecidos en doctrina, establecidos en cosas que no avanzan y teniendo un corazón que no es sincero, teniendo un corazón que no agrada a Dios, teniendo un corazón que no es conforme a Dios, teniendo un corazón quebrantado. David, te estoy hablando de alguien del Antiguo Testamento, del primer testamento, del primer pacto. David fue un hombre que a pesar de que él vivió bajo la ley, vivía en el reino. Una de las oraciones de David que está en uno de los salmos es, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón puro y un espíritu recto. David había entendido quién era Dios.
Fíjate, David, estando bajo la ley, estaba viviendo en el reino. Ya había pasado al otro lado del velo, ya estaba viendo al otro lado del velo, ya había accedido al otro lado del velo. Ese es el problema, que nos quedamos siempre en este lado del velo, que estamos viendo el velo arrancado y solo estamos viendo lo que podemos ver. No, Dios quiere que pasemos al otro lado del velo, que estemos en el lugar santísimo, que estemos en su presencia. Mira, eh, ha llegado el tiempo de que la manifestación poderosa de Dios se va a dar constantemente, porque estamos en los últimos tiempos. Y donde el reino de los cielos se está manifestando. Nuestro ministerio no quiero hacer galardón de nada, ni tampoco quiero hacer propaganda de nada, ni quiero que nadie entienda nada. Nuestro ministerio, donde nosotros nos estamos congregando a día de hoy y donde yo soy pastor y donde tengo pastores, la pastora Mari que la vieron ayer, la profeta Mari y el pastor Sergio que lo vieron el miércoles, están colaborando con nosotros, se llama Portadores del Reino. Y ustedes dirán, ¿por qué portadores del reino? Porque el reino se porta. Nosotros portamos el reino. El reino de los cielos está en nosotros. Dios lo estableció. No es que seamos más que nadie, no. Es que si yo realmente tengo un corazón puro para Dios, le creo a Dios, me muevo en fe y he entregado mi vida, mi cuerpo y mi alma para Cristo, el reino de los cielos está establecido en mi corazón. La única forma de que la palabra de Dios te sea revelada es a través del reino, es a través del Espíritu Santo, perdón, es a través de Dios. Es decir, tú la palabra no te la revelo yo, la palabra te la revela Dios. Entonces, no importa que tú estudies la palabra en la Reina Valera, no importa que tú estudies la palabra en la Nueva Traducción Viviente, en la TLA, incluso en hebreo. Tú puedes estudiar la palabra en hebreo, puedes aprender hebreo, puedes saber hebreo, pero sabes que no vas a tener mayor revelación que la que el Espíritu te dé. Ahora tú puedes tan siquiera estudiar la palabra simplemente en castellano y en un lenguaje sencillo como la Nueva Traducción Viviente y sabes que la revelación del reino viene, la revelación de Dios viene. ¿Por qué? Porque viene a través de tu corazón y por la disposición de tu corazón, porque la ley fue establecida en tu corazón. Pero tienes que entender que tienes que pasar al otro lado. Tienes que entender que tienes que empezar a ver el reino de los cielos a través al otro lado del velo, sin que el velo esté delante. Muchas veces se ha puesto el velo delante y no nos permite ver la gloria de Dios, no nos permite ver lo que Dios está haciendo, no nos permite vivir en libertad. Hoy vivimos todavía bajo mucha doctrina que el hombre estableció y que nos cuesta soltarla cuando Dios nos está diciendo que Él nos llamó a libertad. Fíjate en el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, teniendo el que libertad para entrar donde en la presencia de Dios, a la presencia de Dios entro en libertad. ¿Sabes? Esto no tiene nada que ver con vestimenta, esto no tiene nada que ver ni incluso con pastorados ni con nada de esto, esto tiene que ver con el entendimiento de entender que estoy al otro lado del velo y que Dios me dio la libertad para entrar en su presencia, para entrar ante Él, para hablar con Él, para vivir con Él, para estar establecido en Él, para que el reino esté establecido en mi corazón, para que pueda vivir en el reino. ¿Sabes qué? La iglesia se ha preocupado durante años por cómo viste. Antiguamente decían que la sana doctrina era la vestimenta de no sé qué. Déjame decirte cómo los dos primeros hombres, Adán y Eva, que fueron creados, vivieron en el reino. Porque en el huerto estaban en el reino. Estaban desnudos. O sea, que no le des tanta importancia a la vestimenta, dale importancia al corazón. Eso es lo que Dios está mandando en este tiempo. No le des tanta importancia a aquello y a lo otro, sino realmente Dios está buscando un corazón puro que entienda que en esta temporada tiene que vivir por el Espíritu. Quiero seguirte leyendo. En el versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, y considerémonos unos a los otros, estimularnos en el amor y en la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Jesús. La venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo no está lejos, no está distante. La gente piensa que Cristo todavía va a tardar. No, Cristo está cerca. Mira, la palabra de Jesús, lo que Él dijo, los acontecimientos que deberían acontecer, están aconteciendo. Vivimos en una pandemia mundial, hemos vivido guerra, hemos vivido hambre, hemos vivido una lujuria en el mundo, hemos vivido una
una decepción, dejando a Dios de lado. La venida de Cristo es inminente, está cerca, no va a demorarse mucho. Ahora, en este tiempo, sabemos que Dios se va a glorificar grandemente. En este tiempo sabemos que Dios va a mover su mano poderosamente. En este tiempo sabemos que Dios va a obrar grandemente. Pero es hora de que nosotros atravesemos el velo. Es hora de que nosotros entendamos que ese velo fue rasgado. Nosotros no podemos costurar el velo de nuevo. Ese velo fue quitado. Es que no solamente fue rasgado, fue quitado, fue suprimido. Y el arca del pacto que muchos creen que todavía pueden hacer el arca del pacto. Es más, sé que en Israel quisieron volver a reconstruir el arca del pacto, no sé si la han conseguido. El arca del pacto fue quitada, la presencia de Dios fue escampada, la presencia de Dios no podía estar encajonada. Dios trajo este nuevo pacto para que entienda que su presencia es constante. Dios entiende, para que entendamos que nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios, que no entramos, sino que estamos. Que la presencia de Dios está en nosotros, que Dios va con nosotros, que su Espíritu es en nosotros, que nosotros debemos estar en Cristo, establecidos en Él, en su reino. Que esto no es por doctrina ni por dogma, esto es por un espíritu recto, un corazón recto, un corazón limpio y puro ante Dios. Mira, mi hermano, mi hermana, yo sé que durante muchos años nos han enseñado cosas, pero ¿sabes qué? Es hora de que el que nos enseñe sea el Espíritu Santo. Es hora de que la revelación venga por Dios. Es hora de que Dios abra nuestros ojos. Dice la palabra que Eliseo estaba sentado en una peña tranquilamente cuando había todo un pueblo en guerra que quería atacarle, que estaban allí pendientes de él. Y ¿sabes qué? Eliseo estaba allí tranquilamente sentado en la peña y su ayudante, en una piedra, y su ayudante le decía: Maestro, ¿no tienes miedo? ¿No estás pendiente de lo que está aconteciendo? Y él le dijo: Señor, permite que sus ojos sean abiertos para que pueda ver. Y dice que automáticamente se abrieron los ojos de aquel hombre y empezó a ver todo lo que Dios, todos los ángeles, carros de fuego, todos los ejércitos de los cielos preparados para aquella batalla. ¿Sabes qué? Hoy tienes que decir como dijo Eliseo: Señor, abre mis ojos, abre los ojos de los siervos, abre los ojos de los que están en los ministerios, abre los ojos de los pastores, para que la palabra sea revelada a través del Espíritu, para que la palabra sea confirmada a través del Espíritu, no para que sea palabra de cosas que podemos aprender. El conocimiento es bueno, pero es mejor la revelación. El conocimiento es aceptable, ayuda, sí, cierto, pero es mejor la revelación. La revelación avanza, la revelación nos lleva a prosperar en el reino, la revelación nos lleva a caminar en Dios, la revelación nos lleva a hacer lo que Dios quiere. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? Que mucha gente está caminando sin revelación, que mucha gente está caminando una vida sin propósito porque no les ha sido revelado, porque están buscando de mala manera. Es tiempo de que tú busques a través del Espíritu. Dios estableció su ley en tu corazón. Su ley está aquí. Su ley ya está establecida en ti. Busca a través del Espíritu. Busca a través del Espíritu y Dios te revelará. Ahora pasa el velo. Empieza a ver las cosas al otro lado del velo. No sigas viendo las cosas en este lado del velo. No sigas viendo las cosas como, como, como los antiguos. No sigas viendo el lugar santísimo. No sigas viendo el altar de bronce, no sigas viendo el candelabro, no sigas viendo los sacrificios, sino ve la gloria de Dios, ve el lugar santísimo, pero desde el acceso de dentro, ve aquel lugar que estaba simplemente retenido para un año, velo como cada segundo de tu vida, como ese lugar donde tú tienes que estar viviendo, donde la presencia de Dios está en ti, donde tú caminas constantemente, donde tú portas el reino, porque sabes que nosotros somos el canal que Dios va a usar en esta temporada, nosotros somos el canal de bendición que Dios va a usar para bendecir a muchos, el canal que Dios va a usar para que el reino se expanda, pero sabes que nosotros debemos entender primeramente que el reino está en nosotros, y para entender que el reino está en nosotros debemos haber pasado al otro lado del velo. No podemos seguir viendo las cosas bajo una doctrina establecida, sino es hora de que transicionemos, es hora de que avancemos, es hora de que veamos realmente las cosas desde la perspectiva de Dios, desde los ojos de Dios, desde la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no nos es revelado lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo podemos creer que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer si todavía no ha sido revelado lo que Dios nos mandó a hacer? No lo podemos creer, no lo podemos pensar.
si primeramente no entendemos y no conocemos realmente el reino y el rey? Es imposible, es imposible. ¿Tú crees que un rey va a encomendar una misión a alguien que no lo quiera conocer? A alguien que lo quiera conocer desde la distancia. Mira, esto es una relación personal, íntima, íntegra con Dios. Jesús le dijo: solamente te pido una cosa, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo podemos ser uno con Dios? Desde el velo no podemos ser uno con Dios. Viendo las cosas desde fuera del lugar santísimo, no vamos a ser nunca uno con Dios. Ahora entrando al lugar santísimo, estableciéndonos en el lugar santísimo, vamos a ser uno con Dios. Ha llegado ese tiempo. Ha llegado el tiempo de que seamos uno con Dios. Hermano, hermana, mis amados, pasemos al otro lado. Veamos desde el otro lado del velo. No nos quedemos en este lado. Transicionemos. Hay un nuevo pacto. Un pacto que es por carne y sangre. Un pacto que no tiene nada que ver con el conocimiento, sino tiene que ver con el espíritu. ¿Sabes? Durante años hemos confundido el conocimiento con la sabiduría. Pensamos que conocer mucho es sabiduría. El mundo nos enseñó que la sabiduría estaba en los libros. La sabiduría está en Dios. Dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Dios estableció eso en nosotros. Dios estableció su reino en nosotros. Jesús rasgó el velo para que el reino fuera establecido en nosotros. Jesús rasgó el velo para que nosotros pudiéramos estar en el lugar santísimo. Jesús rasgó el velo para que nosotros pudiéramos vivir en el reino, para que pudiéramos estar y acceder al reino constantemente, para que pudiéramos caminar en el reino. No echemos eso en poco, no tengamos el reino de los cielos en poco, no lo tengamos en nada, volviéndonos atrás, volviéndonos a doctrinas viejas, volviéndonos a cosas que ya fueron. Entendamos que esta temporada es por el Espíritu, entendamos que esta temporada es por el reino de los cielos, es para el reino de los cielos se expanda. Tú sabes por qué Dios decidió crear la humanidad, porque dijo: es necesario que mi gloria se expanda, y entonces Dios hizo de lo invisible lo visible. ¿Y qué es la gloria de Dios sino su reino? ¿Dónde hay mayor gloria que en el reino de los cielos? Mi hermano, entendamos que esto es de un rey y para un reino. Pasemos al otro lado del velo, pasemos, atravesemos el velo ese que fue arrancado, entremos al lugar santísimo, que Dios nos dio acceso, Dios nos dio libertad para estar en él, Dios nos dio ese camino nuevo, ese camino vivo para poder caminar en él. ¿Sabes qué? Muchas veces seguimos establecidos en el Viejo Testamento. Tú sabes que el Antiguo Testamento acabó en Melquisedec, en Malaquías, pero tú sabes que el Nuevo Testamento todavía se sigue escribiendo, que el Nuevo Testamento todavía sigue sucediendo, que el libro de los Hechos sigue en marcha, sigue escribiéndose, sí, porque están los hechos tuyos, están los hechos míos, todos esos hechos son el libro de los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos de los discípulos, el libro de los hechos de todos aquellos que siguen a Cristo, porque sabes que Cristo generó unos apóstoles que generaron unos discípulos, que a día de hoy todavía sigue generando discípulos. Ese libro todavía sigue escribiéndose. Por eso debemos entender que en este camino nuevo debemos seguir caminando y portando el reino de los cielos. Solamente decirte que le pidas a Dios. Sé que esta palabra puede ser un poco controversial, sé que este mensaje puede sonarte un poco extraño incluso, y puede que algunos lo puedan tachar hasta de herejía, pero déjame decirte, pídele, antes de juzgarlo, pídele a Dios que te revele. Pídele a Dios que te revele. Dile: Señor, revélame. Es necesario que el reino te sea revelado. Es necesario que hay escamas en nuestros ojos que deben de caerse para que podamos seguir en el propósito de Dios.
oro para que Dios te guíe, oro para que Dios te ayude, oro para que Dios te dé vida en medio de esto y te dé revelación de su palabra, te dé revelación de este mensaje, porque el reino del cielo tiene que estar establecido en ti. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Eres tú, Señor, revelando, hablando a cada uno, Dios mío, glorificándote la vida de cada uno, Señor. Eres tú trayendo vida, trayendo libertad, Señor, para que tu palabra sea entendida, trayendo, Señor, entendimiento para que seas tú revelando. Hoy te pido, Señor, que eres tú revelando la palabra para que el reino se establezca, Señor, en la vida de cada uno. Tú estableciste tu nueva ley, tu nuevo pacto en nosotros, que el pacto, el decreto, la ley del reino, Señor, establecida en nosotros, en nuestro corazón. Yo te pido que esa ley sea revelada, que salga, que fluya en nosotros, Dios mío, para que podamos seguir caminando en el camino nuevo que tú estableciste, Dios mío. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Mi amado, simplemente bendecirte desde aquí, desde España, decirte que en esta temporada Dios tiene que hacer grandes cosas en nuestras vidas. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Agradecido con el canal, súper agradecido con Tucac, con Francis, con el pastor Francis, con el pastor Luis Ballestano. Agradecidísimo con cada uno de ustedes porque ve nuestra misión y decirles simplemente que el reino de los cielos está en nosotros, está establecido en nosotros. O sea que sigamos para adelante, que no hay nada mejor que estar en el reino de Dios. Gracias por asistir a esto y dedicar un tiempo a poder asistir a esto. Espero que el mensaje pueda llegar a tu corazón y que Dios te siga revelando. Sigue buscando revelación porque realmente Dios es el que te enseña, Dios es el que te guía y Él te guía a toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Mira, déjame decirte, la verdad no es relativa, la verdad no es subjetiva y la verdad no tiene dos puntos de vista. Solo hay una verdad, es Cristo. Solo hay una verdad. Una verdad no se ve de ningún punto. Una verdad viene de un punto neutral. Es decir, por ejemplo, en un matrimonio que hay una discusión, el esposo tiene una verdad, la esposa tiene otra verdad, pero solamente hay una verdad real. Lo demás son verdades adulteradas. Por eso te digo, la única verdad viene de Dios, la única verdad viene de la revelación del Espíritu, la única verdad viene de Cristo mismo. O sea que simplemente pídele a Dios que te siga revelando. Muchas gracias por asistir a la transmisión. Que la paz y la gracia del Señor esté sobre tu vida, que el Señor te siga bendiciendo. Seguimos para adelante y vamos a conquistar, vamos a expandir el reino de los cielos. Que Dios te bendiga mucho, que la paz y la gracia del Señor esté sobre tu vida, que Dios te guarde y te guíe. Un saludo desde España y seguimos hacia adelante.